Aunque usted no lo crea, la caricatura y los caricaturistas también nos movemos en universos paralelos. Acabamos de demostrar que existen efectivamente universos paralelos en la caricatura. Así como en México existe la revista El Chamuco, que está hecha por unos dibujantes a los que acusan de chairos. En España existe la revista Mongolia, que está hecha por unos dibujantes y escritores a los que acusan de podemitas. No sabemos qué tipo de enfermedad sea esa. Sin embargo, es un hecho que es una práctica de la física cuántica que va a permitirnos hacer un cruce de universos a través del zoom en ultramar y a través de su pantalla de televisión. Tenemos además un agravante en el caso de la revista española. Fisgón. Porque se edita en España, pero se llama Mongol. ¿Qué te pasa? ¿A quién le hablas? ¿Quién le estás hablando? Bueno, les quiero dar la bienvenida. Quiero decirles que estamos felices porque vamos a tener un cruce de universos con dos compañeros que vienen de España a través de Zoom de la revista Mongolia. ¡Ah, Mongolia! Son amigos de Rapé. Mongolia. ¡Qué chingón! Pero no son de Mongolia. Aquí están en la tele, en sus televisoras. Hola, bienvenidos al Averno. ¿Qué pasó? Oye, ¿Cómo Rapé, estás? preséntanos con los colegas. Pues son nada más y nada menos Tú que eres amigo de Elena ellos. Alcalde y Darío Adanti. Hola, ¿Eh? Darío. Muy buenas. Hola, Elena. ¿Qué tal? Bienvenidos al ¿Qué Averno. tal? Bienvenidos a México. Entonces, ustedes tienen una revista ahí en España Ajá. de caricatura política, Insensatos. de izquierda. No, hombre, o sea, Sí. todos los pecados posibles por cometer ustedes los cometen. Todas las Todo. agravantes. Pecados capitales y provinciales cometimos nosotros. La fórmula Todo. perfecta para hacernos millonarios. Claro, sí. Me Lo mismo suena. pensábamos nosotros. Oigan, pero estamos realmente preocupados y sí queremos confirmar nuestra tesis de que en México y en España sí estamos viviendo un universo paralelo. Cuéntenos cómo está el tema de las tarifas eléctricas en España. Van a llorar, oye, espérate. Invítales un café Bueno, primero. cada día batimos récord de subida de precio de la luz. O sea que ¿De veras? Estamos, sí, te lo juro. La gente ya no sabe qué hacer porque pone la lavadora el sábado porque le han dicho que es más barato, pero justo cambió y el sábado era más caro. O sea que pierden su casa, su vida por poner una lavadora. Está pasando eso. Wow, es como la Alemania de la inflación de principios del siglo XX. Es una cosa Sí, así de... Una pregunta, ¿y es cierto también que en España han tenido un fenómeno que se ha dado en México en el cual de repente altos funcionarios del gobierno de repente pasaron a convertirse en altos funcionarios de Iberdrola? ¿Es cierto que eso ha ocurrido? Es además una situación que, o sea, tampoco ha sucedido tanto, ¿no, Darío? Unas pocas de decenas de veces a lo mejor. Solo, sí. Nada más Sí y que nada hemos menos. podido comprobar cómo funcionan las puertas giratorias, pero si ya de por sí es ridículo cuando eso sucede, porque todos nos quedamos un poco con cara de que te han tomado el pelo, cuando encima las personas que están favoreciéndose de ese traspaso de la institución pública al mercado privado han tenido un discurso con una defensa incluso hasta agresiva, ¿no? en las palabras, en contra de todas esas personas que previamente lo habían hecho, como es el caso de Carmona, y luego lo terminan ellos llevando a cabo, pues es que tú te quedas, o sea, diciendo, parece que nos están tomando el pelo, esto es una broma, un chiste, una película, una cámara oculta, increíble. Esto en España dirían, te quedas con cara de gilipollas. Básicamente. Sí, en México también usamos un término similar, más de barrio, pero sí. Oye, una pregunta, yo tengo entendido que son 8 ministros y más de 300 altos funcionarios los que están en esta Las circunstancia. puertas giratorias. No me digas. Es una locura. Bueno, Sí, y nosotros- además es que de sí. diferentes, o sea, tanto Sí. por parte del partido de la derecha como del partido de izquierdas, o sea, que no es que únicamente sea para echar en cara a una determinada ideología, es que da igual, o sea, independientemente de todos los gobiernos
en los que se ha disfrutado durante la época de democracia en España, ha habido esos tránsitos, o sea, independientemente del color y la ideología. Pero Sí, ¿qué fue lo sí, que sí. pasó por qué esto que está pasando con la electricidad? ¿Qué fue lo que disparó estos precios? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto es un lío. Esto es un lío. Porque hay un tema de que como está, digamos, liberalizado el mercado de la electricidad, y se supone que aunque en España haya energía limpia, eólica y tal, la compañía eléctrica Iberdrola pone el precio según el gas por el mercado internacional del gas. O sea, que si en el mercado internacional del gas el gas está súper caro en la bolsa, pues a nosotros nos suben eso la factura. Aunque la mitad de la luz no venga de gas en España, da igual. Dicen, ¿cómo pongo el precio? Pues por el más alto, tú tira por el más alto. Y entonces, pues tiene que ver con eso. Estamos en manos de la globalización del mercado del gas y de la energía de la energía en general. Pero aquí nos quieren vender estas empresas que si les dejamos la electricidad a ellos y al mercado, los precios van a bajar. Sí, la y- lógica y- es muy y- simple. Nos dicen, habrá libre competencia, entonces las empresas se verán obligadas a dar un mejor servicio, a bajar las tarifas, no habrá apagones. Con el agravante que nosotros ya pasamos por este proceso de privatización, ya nos prometieron eso y nos dijeron que no habría apagones y ha habido unos apagones fantásticos. Hubo uno en Texas a principios de este año que impactó, que Sí, Texas es México, un estado en el que está totalmente liberalizado el mercado de la energía eléctrica e impactó a todos los estados del norte del país, del norte de México. Y nos dijeron que no subirían las tarifas, que bajarían las tarifas con la privatización eléctrica y llegaron a topes increíbles. Había recibos que eran absolutamente impagables, ¿no? La gente se tenía que hipotecar efectivamente para poder prender el aire acondicionado en Tijuana, ¿no? Y los que nos dicen eso son los mismos gilipollas que a ustedes les dicen lo mismo. Porque además, aquí hay algo curioso, porque salieron del gobierno, Es verdad. pasaron a Iberdrola, pero ahorita están otra vez como en medios públicos, ¿no? Están ahorita de voceros de todas estas cosas. ¿Será que es un circuito que se cierra en los universos paralelos? Seguro. ¡Qué barbaridad! Yo quería preguntarles sobre a ciertos personajes que nos han visitado últimamente y que me gustaría mucho saber si ustedes tienen algún currículum mucho más fresco o con más conocimiento de un tal Santiago Abascal. Sí. ¿Qué onda con él? ¿Es cierto que es Miguel Bosé disfrazado? Sí. O sea, ya enloquecido. Iba a decir que es iba a decir eso, el hermano enloquecido de Miguel Bosé, pero como Miguel Bosé también está enloquecido. Sí, exacto, imagínate. Sí. Pero que sí, Santiago Abascal creo que ha protagonizado muchísimas de nuestras portadas. Y claro, tenés dos maneras de verlo al tipo. O decís, el tipo es un fascista de toda la vida, digamos, ¿no? O otra visión que yo creo que es peor, porque no lo saben ni los fascistas que lo votan, digamos. Y es que el tipo en realidad es un neoliberal, pero súper neoliberal. Entonces defiende ¿cuál el es la discurso diferencia? de... No, claro, es que aquí hay una diferencia, que Franco era estatista, entonces acá se juntaron lo peor de dos mundos, digamos, o sea, el fascismo... Es otro cruce de universos. Es Sí, otro sí. cruce de universos con el neoliberalismo y claro, esa es la combinación definitiva, o sea, es como el arma definitiva. Es terrible, porque imagínate si los que defienden España, la historia de España y somos un pueblo y España, luego quieren vender el Estado español, pues ya me dirás tú qué patriotas son. Exacto. Bueno, pero es que es curioso porque ese fenómeno sí se está dando en todo el mundo. Es decir, la nueva oleada ultraderechista tiene la característica de que es al mismo tiempo, digamos, una suerte de revival del fascismo, ¿no? De renovación del fascismo, pero con una beta neoliberal muy sólida, ¿no? Es, digamos, un fascismo de libre mercado, digamos. Que sí se puede, ¿eh? Que sí se puede. Oigan, pero De ¿qué hecho, pasó? ¿Qué pasó Sí, perdón. recientemente en las elecciones? ¿Qué pasó en Madrid? Ah, sí. ¿Cómo es que llegó? Ayuso. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó Pero, con la o sea, sociedad? porque- ¿Qué pasó con...? Claro, porque la pregunta es ¿qué pasó en Madrid? O sea, ¿qué no pasa en Madrid? ¿Sabes? Ahora está viendo,
como bien comentabais, está viendo varios frentes abiertos, ¿no? O sea, por una parte estamos viendo en este momento un enfrentamiento entre los dos partidos que mayoritariamente representan ideologías más conservadoras o más reaccionarias, como son el PP y Vox. Sorprendentemente, ¿no? Como Vox llegó a las instituciones públicas a tener representación y a contar con una cantidad de votos que todos nos quedamos sorprendidos, la verdad. Y por otro lado, de ver cómo el PP está intentando en determinados aspectos tomar también prestadas terminologías o parte de ese discurso, porque quieren atraer votantes hacia votantes indecisos que están entre Vox y ellos, que vuelvan a Vox, los que eran del PP y fueron a Vox, o aquellos que están indecisos para que se queden con ellos. Y entonces estamos viendo una sarta de discursos irracionales uno tras otro, porque de verdad lo de la alcaldía y la presidencia de la Comunidad de Madrid es que están bien para echar de comer aparte, o sea... Pero bueno, Madrid siempre ha sido también del PP, o sea que tampoco es raro tener ese tipo de discurso aquí. No, y por acotar algo también de autocrítica también, pero que ha pasado mucho desde la Guerra Civil Española, y es que le cuesta mucho a la izquierda hacer coaliciones entre ellas a la hora de ganar a la derecha. Y cuando lo consigue, enseguida los pequeños matices hacen que se separen. Y en Madrid, que con Manuela Carmena había ganado una coalición de izquierda muy interesante, que para mí fue muy progresista, al final terminó ganando de nuevo el PP porque es que no se pusieron de acuerdo con los candidatos, etcétera, etcétera. Hubo un montón de movidas internas y tal, ¿no? Entonces, pues sí, volvemos a estar bajo las manos de la derecha en Madrid. Bueno, aquí la pregunta que hay que hacerse es si la aparición de Vox en la escena política española no le sirve a la propia derecha española para radicalizar su discurso pro-neoliberal y antiizquierdista, ¿no? Y también cómo las divisiones dentro de la izquierda, ¿sí?, le ayudan finalmente a la ultraderecha a conservar su hegemonía, ¿no? ¿No estamos ante este fenómeno? Vamos a corte. Nos están diciendo que vamos a corte. Esta pregunta la dejamos para que la contesten en el siguiente bloque. No se vayan. Porque vamos a otros universos paralelos. No me lo van a creer. Vamos a otros universos paralelos. Ahorita regresamos. Universos Paralelos presenta la versión más reciente de La Caja de Pandora. Hubo una vez un titán de los negocios llamado Prometeo, que era toda una leyenda. Le decían Prometeo porque prometía ganancias millonarias a quien le dejara manejar su dinero. Prometeo hacía unas operaciones de fuego que consistían en lavar dinero ardiente de los inversionistas y de llevárselo a un paraíso fiscal donde operaba su hermano Aquiles Blanqueo. La operación no era ilegal, era solo una chingadera. En respuesta a esa maniobra, el dios mayor del Olimpo financiero le dio a Aquiles Blanqueo una compañera llamada Pandora que tenía todos los encantos que los dioses podían proporcionarle. Afrodita le dio la belleza, tenía la sabiduría de Atenea, bolsas de Hermes, zapatos Louis Vuitton, mascadas de Dior. Aquiles Blanqueo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, la hizo su socia y puso con ella una caja de inversiones que, bajo ningún concepto, debía ser abierta por nadie. La caja de Pandora. Pero la curiosidad pudo más y un día se abrió la caja de Pandora y pudimos espiar su contenido. Al levantar la tapa, la desilusión fue grande, pues la caja estaba vacía, porque Prometeo y Aquiles Blanqueo se habían robado la lana y todo era una burbuja especulativa, un engaño financiero. De inmediato salieron volando de la caja todas las empresas fantasma que permitían defraudar al fisco, los nombres de políticos y empresarios y todas las operaciones desgraciadas y las inversiones malvadas que podían afectar al hombre se extendieron por el mundo. Saqueo, sobreexplotación, enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia, ira, cambio climático. Pandora apenas vislumbró en el fondo de la caja algo que aún no había escapado y rápidamente la cerró.
Lo que quedó en el fondo de la caja fue la esperanza que no consiguió escapar. Así se selló el destino de todos los hombres que, en la era neoliberal, padecieron toda suerte de males. Pero incluso en medio de las peores tragedias, siguieron conservando la esperanza. Y la conservaron porque se dejaban engañar por los voceros del régimen. El escándalo de la caja de Pandora también fue un gran negocio. Moraleja: si no quieres que te exhiban, no te encueres en un paraíso fiscal. Estamos de vuelta en el Chamuco TV en un cruce de universos entre Mongolia, España y México, en el que estamos viendo cómo, de manera eficaz, lo que está ocurriendo ahorita en España ya pasó en México y quieren que vuelva a ocurrir. Es un universo complejo el que estamos viviendo. Es un desmadre, ¿no? Es un desmadre. Ese es el nombre científico. Sí, los científicos cuánticos ya están hablando del universo, de estos universos desmadrosos. Ya provocó una erupción ahí en la... Sí, en- claro. en la Parece isla. ser que lo que hay que averiguar es que si el humo que sale de las Canarias o la lava que sale del volcán de las Canarias viene del Popocatépetl. Es posible que sí. Entonces, sí estamos, estamos haciendo una pregunta que tiene que ver con el hecho de que si la aparición de Vox Ajá. en España contribuyó a que la sociedad entera se radicalizara a la derecha. Y también estamos hablando del daño que pueden hacer las fracturas y las divisiones de las izquierdas. ¿Quién quiere comenzar? Yo, desde una perspectiva de una persona que se considera demócrata, a mí me gusta que haya variedad, me gusta que aparezcan nuevos partidos, que se representen ideologías variadas, y a mí el bipartidismo, que es la situación en la que yo nací y en la que yo me he criado, no me gusta. Entonces, es cierto que siempre hablamos de que la que está históricamente en España y como comentáis en otros países, la que siempre está con encontronazos o que además tiene como una pluralidad de partidos en su representación es la izquierda. La derecha suele ir más en coalición o en conexión, hay un partido, dos como mucho, y es difícil verles fracturado, ¿no? Entonces, que empiecen a aparecer partidos que representan al centro, partidos que representan a la ultraderecha, evidentemente a la ultraderecha no es algo ni mucho menos que celebro, me repugna. También es cierto que a nosotros nos sirve como gran motivación para la revista y es un gran saco para la sátira y para el humor, o sea que de todo lo malo se pueden sacar cosas positivas, ¿no? Pero yo no creo que Vox radicalice el discurso, sino que es que Vox representa un discurso de muchas personas que ya se encontraban en ese punto y pensaban así, por desgracia, y lo que han hecho es popularizarlo, darles voz, o que a lo mejor una persona, por desgracia, no sienta vergüenza de... Digo por desgracia porque es que a veces transmiten cosas que en democracia yo creo que no deberían de ser aceptables o asumibles. Entonces, que haya una pluralidad de partidos es ideal, que la izquierda siempre se va a golpear entre ella es historia pasada, presente y futura, y va a seguir pasando. Que aparezcan nuevos partidos de derecha o que representen una ideología más conservadora es sano también dentro de lo que es la democracia y el respeto a los demás, y que aparezcan partidos como Vox, lo único que hacen es reflejar que hay gente en la sociedad que sí que opina como ellos. Y que están empezando a envalentonarse para comunicarlo. Entonces, pues a base de educación, de respeto y de diálogo, pues tendremos que intentar demostrar que esas ideas no son las que nosotros como país queremos o no consideramos que son las adecuadas para evolucionar en la dirección que consideramos óptima. Oigan, en México sucede algo que es que los medios de comunicación corporativos están en manos de empresarios con intereses económicos muy fuertes y que en este actual gobierno de izquierda se han visto amenazados estos intereses y estos privilegios que han tenido a lo largo de muchos años. Entonces, desde que empezó este gobierno, han seguido haciendo lo mismo que han hecho siempre, que es manipular la información, pero ahora de manera mucho más burda y descarada, incluso hasta llegar a mentir. Medios corporativos importantes. En ese sentido, yo creo que
no sé si en España sucede algo similar, y en ese escenario, revistas como Mongolia, yo creo que tienen un papel muy importante, ¿no? Para informar, en este caso por medio de la sátira. Bueno, pasa otra vez, vuestra teoría es cierta, universos paralelos, porque aquí pasó lo mismo, acá pasó que ya hace mucho tiempo que los bancos, los grandes bancos, hablo del Santander, el Bilbao Vizcaya, etcétera, o sea, los mismos que hay acá. A comprar, sí, los mismos. Aquí es otro cruce, es otro cruce. Paralelo. Otro cruce. Ajá. Y empezaron a comprar acciones, pero que con la última crisis, la crisis anterior, la del 2008-2010, que casi que empalmó con la de la pandemia, la crisis económica anterior, como también vino la crisis del papel, los periódicos, los grandes periódicos, digamos, la prensa, por así decirlo, mainstream, por decir un palabra, acá tenían grandes edificios, estaban acostumbrados a manejar unos dineros, imprenta propia, no sé qué, y de pronto, crisis económica, la gente obviamente deja de comprar periódicos, hay una también descreimiento, porque fue épocas del 15M aquí, del movimiento social que cuestionaba. Había un descreimiento de lo que era el periodismo o los medios de comunicación masivos, y entonces empiezan a vender menos, empiezan a fundirse, tienen deudas, y ¿qué hacen? Se meten los bancos en el accionariado de los grandes medios. Entonces El País, El Mundo, todos los grandes medios tienen al Santander, al Bilbao Vizcaya metidos en su accionariado. Y lo que ha pasado aquí, por ejemplo, es que con la otra crisis que hubo tantos desahucios porque la gente no pudo terminar de pagar sus créditos que les ofrecieron mágicamente los bancos en la crisis anterior. Entonces, cuando la gente no podía pagar, iban los bancos y los echaban. Y fue un fenómeno tan grande que hasta los medios grandes, como El País y El Mundo, lo tuvieron que dar, pero nunca decían que banco los desahuciaba, porque esos bancos eran los que tenían en el accionariado. Entonces, decían 3.000 desahucios en España, y parece que fuera algo fantasmal, que había una fuerza maléfica que los espantaba, y no que eran los mismos bancos que tenían publicidad en la contraportada del periódico, ¿no? O sea que sí, universo paralelo, pasa lo mismo también. Claro. Oiga, pero entonces, ¿cómo ven ustedes el papel de un medio como como Mongolia? Bueno, yo creo que como el Chamuco también, yo creo que es fundamental para en general, primero que recuperemos la prensa independiente, porque justamente eso, los grandes medios están en manos de... Yo no tengo nada contra los empresarios, pero ellos tienen sus intereses, que no es comunicar datos ni la verdad, son sus intereses. Bueno, pues yo tengo otros. Entonces yo creo que hay que recuperar la prensa independiente para que de nuevo el periodismo y la opinión no esté atada a intereses económicos mayúsculos, y sobre todo también recuperar la risa, porque en estas épocas de tanta hipersensibilidad, con muy buena voluntad, cuidado, yo creo que mucha de la gente hipersensible con respecto a temas del humor tiene muy buena voluntad y tiene sensibilidades parecidas a las nuestras en cuanto a ser de izquierda y tal. Digo, pero tenemos que intentar hacer del humor otra vez más una arma democrática contra las cosas que nos parecen absurdas o ridículas de nuestra sociedad, ¿no? Oigan, y me imagino que han tenido alguna que otra consecuencia. Tenemos información de que hay un torero que se ofendió y que les metió una demanda de hostia, sí, como dicen ustedes. Cuéntenos un poquito para que se entere el público que también hay incluso una batalla judicial contra este tipo de medios, ¿no? Esto, aunque sea difícil, no se lo dejo a Elena, pero porque me tocó a mí estar en el juicio. Venga. Declaraciones en primera persona. No la quiero meter en ese problema. Porque encima fue uno de los imbéciles que hizo ese fotomontaje yo. Entonces, de los irresponsables. De los irresponsables. Y lo más gracioso es que cuando llegué al juzgado, la jueza de la primera instancia, en realidad fue mucho más complejo de lo que parece. Nosotros íbamos a hacer un show en Cartagena, Cartagena, España, en Cartagena. Y resulta que es un bastión bastante fuerte de ex soldados de la Legión, que son todos un poco franquistas, ¿no? Un poco franquistas. No todos, pero el 99,9% son muy franquistas, ¿no? Y ahí decidieron que era el lugar adecuado para hacer el show. Muy bien. Sí, pero hay un público resistente. No, hay mucha gente en Cartagena resistente de izquierda. Entonces, claro, vamos ahí y resulta que hicimos el cartel con lo que era la Virgen de Cartagena. Justo había perdido Hillary Clinton contra Donald Trump, y como la Virgen era como la piedad, le pusimos al Cristo muerto la cara de Hillary Clinton y a la Virgen la cara de Trump, ¿no?
Y entonces nos hicieron La fresa. una misa de desagravio, nos convocaron una manifestación en nuestra contra en la puerta del teatro, bueno, de todo. Y Les entonces hicieron en el una teatro gran nos campaña dijo, publicitaria. Sí, totalmente. No, salimos en todos los medios, fue la mejor publicidad que tuvimos. Pero resulta que la del teatro nos dijo, yo no puedo poner este cartel en la puerta del teatro porque me la van a romper, me van a romper el teatro. Y entonces me dijeron, haz otro. Y se nos ocurrió el del torero. Pues el del torero demanda, perdimos ya 3 juicios y ya hemos pagado 60.000 euros más lo del que había que pagarle a su abogado, que son 20.000 más nuestros abogados. Y aquí seguimos peleando en los tribunales. O sea que esa es la bonita historia. Oigan, pero ocurrió ahí un fenómeno que, si no estoy mal enterado, varios medios no se solidarizaron con ustedes. Incluso medios de izquierda, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que, claro, nosotros también somos un poco anarquistas. Haciendo Y amigos. entonces nosotros también nos metemos mucho, por ejemplo, con otro empresario de medios que tiene un periódico de izquierda muy leído, que se llama El Diario Público. El empresario que se llama Roures es también un gran empresario de fútbol y de todo esto, y nosotros hemos sacado cosas sobre él, no en la parte cómica, sino en la parte que tenemos seria, en la parte que tenemos información sobre las relaciones del poder y los empresarios, ¿no? Y el poder, empresario, Iglesia Católica, monarquía, y ahí sacamos cosas de este empresario. Entonces está claro que el periódico que él hace, por más que sea de izquierda, pues claro, le es muy sensible apoyarnos porque el que les pone el dinero, pues también le hemos sacado trapos sucios en la revista, ¿no? Uy. Y ya estamos de vuelta aquí, estamos en el Plus de YouTube del Chamuco TV y tenemos un crossover acá de universos paralelos chingoncísimo con nada más y nada menos que la revista Mongolia. Es una revista de sátira política en España y tenemos aquí la presencia de Darío Adanti y de Elena Alcalde. Son capitanes de la revista. Por favor, también no olviden saludarnos al buen Rapa y al buen Pera, Sí. que los adoro y que fue los que conocí en Colombia hace unos Fíjate, años. otro universo paralelo. ¿Sí? El Chamuco tiene a Rapé y Mongolia tiene a Rapa. Es verdad. Ya, digo. Es cierto. Y es un bello ese cabrón. Ah, entonces ahí sí no hay parecido ya. No como yo. Bueno, acuérdate que cuando hay cruces de universos ocurren fenómenos Sí, colisiones extraños. Sí, gachas. contrarios. claro. Así. Sí, yo soy el resultado de esa colisión. Es el mundo bizarro. Pero ya estamos de vuelta y nos quedamos picados porque la verdad es fascinante saber que existe una revista de sátira política tan fuerte, tan poderosa, tan chistosa, tan qué bárbaros, que son unas bestias con esas portadas y esos contenidos. O sea, ¿cómo es que siguen libres, sin pisar la cárcel? ¿Cómo es que no los demandan más? Esa es mi única pregunta. Sí. Porque ha habido casos, ¿no? En Sí. España ha habido casos de raperos, Sí, de gente sí, que sí. de plano los meten a la cárcel, ¿no? No, ¿qué tal la censura? O sea, el caso del torero es uno, pero a ver, cuéntenos otro. El caso del rapero es muy impresionante, Sí, ¿no? Es decir, ¿no? sigue habiendo intocables en España, es decir, es cierto. Eso. Aquí en México se solía decir que eran intocables el ejército, la Virgen y el presidente. El ejército por peligroso, la Virgen por sagrada y el presidente por sagrado y peligroso. Pero en España, En España será el los rey, reyes. ¿será que el rey Sí. sigue siendo Sí, ¿verdad? intocable? El rey está protegido constitucionalmente, que eso es muy fuerte, porque de hecho nosotros la segunda revista que hicimos de Mongolia, que ahora no la tengo, hace 9 años, el segundo número, era el rey podría violarte y otras cosas que puede hacer el rey y tú no. Ya la tengo. Wow. Porque, Aquí está. A la 4. ¿Dónde está la 4? Esta es. Es esta. Es esta. Y hacíamos un juego de palabras porque justamente el punto en la Constitución dice que la figura del rey es inviolable. Entonces, el chiste estaba hecho, o sea, pero es verdad que está protegido constitucionalmente, es decir, es como atacar una institución. Ujú. Y luego también la Iglesia no está protegida en ese sentido a nivel constitucional, pero sí porque dentro del Código Penal está el agravio a los sentimientos religiosos. Que es muy curioso, porque es solo a los sentimientos religiosos cristianos. Me refiero, Claro. porque yo no hago chistes, no dibujo a Mahoma porque no quiero que me maten, pero si lo hiciera, en España no iría preso por herir los sentimientos religiosos de los musulmanes, digamos. Claro. ¿no? Ah, burro. Wow, qué Sí, ahí el barbaridad. castigo sería otro. El probable castigo sería otro. Sería otro. Que es bastante efectivo, porque yo que soy dibujante no he dibujado a Mahoma desde entonces, no he querido. Sí, no, mejor No, pero es chistoso porque eso te habla básicamente de que hay actores que no pueden ser dibujados. Y yo sí estoy convencido
de que la censura generalmente se ejerce a favor de los actores que ejercen el poder real. Por ejemplo, en la prensa norteamericana es muy difícil que se metan con los dueños de las multinacionales, que son el poder real. En México durante décadas no te pudiste meter con el presidente porque era el poder real. No, es muy revelador que en España no puedas tocar a la iglesia y a la corona. ¿En qué siglo están? Perdón, como estamos en la lógica de los universos paralelos, sí necesitamos precisar esto. ¿En qué siglo están ustedes todavía? Depende. Santiago Abascal creo que está en el 10, 8. Por ahí está. No, yo creo que él sí está en el 15, ¿eh? En el 15. Él es feliz en el 15, él está encantado con la colonización y la conquista. Yo no estoy de acuerdo, 500 años tarde. Yo no estoy de acuerdo, porque pueden ser lo que sean, pero en el siglo XV sabían leer mapas, sabían usar el compás. Yo creo que Santiago Abascal le queda un poco grande. No, mira, no todos sabían leer mapas, ni todos sabían leer el compás. Los señoritos no sabían leer los mapas, tenían quienes se los leyeran, y es posible que sea el caso, ¿no? Es verdad, también es cierto. Ahí nos has dado un dato científico que puede ser. Sí. Pero Oigan, es que creo que... ¿No creen que es el problema en general de las sociedades actualmente? Que hay gente que puja por un mundo, por una democracia real y plena, y están los reaccionarios de toda la vida, pero que están cada vez llevando más para atrás, digamos, ¿no? Como, ya no se conforman con volver a los años 40, ahora ya quieren al siglo XIX, XVII, y van más para atrás. Entonces ahí hay como un choque terrible que es temporal. Sí, es temporal. Sí, ya no solo es de universo, Lo que desde luego que es... Sí, perdona. temporal. Sí. No, Elena. disculpa, Elena. Sí, que yo lo que quería decir que sobre todo, como a lo mejor aquí representante de otra generación, me vais a disculpar. Sí, ya nos dijo Ya Mijitos. estamos. Acusamos el golpe, no creas que no nos damos Es cuenta. que creo, Yo o también sea, acepto, aparte de que es necesario que existan revistas que hagan sátira política y humor, porque es un síntoma de democracia y de que existe una libertad de expresión real tan necesaria, es que mi generación, ¿no? Yo tengo 32 años y las que vienen detrás, o sea, es que lo necesitamos, o sea, es que es necesario para nuestra construcción del pensamiento crítico, para evolucionar como personas, para ver un poquito, beber de un periodismo independiente. O sea, es que es imprescindible y necesario. Yo me he criado leyendo este tipo de publicaciones que ha habido en España, antiguas que había en mi casa y luego las posteriores hasta acabar colaborando con Mongolia, y es que es imprescindible, o sea, es que es necesario, es que lo necesitamos, o sea, la gente joven os necesita, o sea, necesita la sátira, necesita el humor, la comedia, necesita los viñetistas, necesita este tipo de prensa de libertad, es que es completamente imprescindible. Pero para formar ciudadanos con criterio. ¿Y tú crees que es por eso que la naturaleza nos dio a Santiago Abascal? Pero si cuánto le habéis tenido allí, una semana, ¿no? Que estaba firmando una cosa que es, creo, ¿no? Que se llama la Carta de Madrid, que es como claro, para frenar el avance del comunismo. Pero es que ya lo extrañamos. Queremos que regrese, por favor. Nos dio caricaturas. No sé si te das cuenta de lo imprescindible que es ese tipo de personajes para los caricaturistas. Oye, Pues es que es básico. O José María Aznar, que también José abrió la María boca. Aznar. Ayuso también se puso... Sí. Deberíamos de Ahora, ¿vieron? intercambiar de Aznar se algunos de afeitó estos el bigote, personajes. Y está rubio, sin bigote, y está vigoréxico. O sea, es Y botox. alucinante. Yo tengo ganas de volver a dibujarlo, porque lo dejé de dibujar cuando dejó de ser presidente. Dije, menos mal, ya no lo dibujo más. Pero es que ahora está realmente monstruoso. Es Ya que era es el monstruoso. reflejo del universo paralelo con Felipe Calderón de México. Exacto. Les pasa más o menos lo mismo. Sí. Oigan, hace un momento Seguramente hablaron de la conquista. Y Sí. hace un año, más o menos, o año y medio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a la corona española, proponiendo que se ofreciera una disculpa por la conquista, por lo que atrocidades. sucedió, por las atrocidades que hubieron durante esa conquista, esa invasión. Y bueno, ha habido muchísima polémica al respecto. Unos dicen que
es algo justificado, que tiene cierta razón, otros dicen no, que es absurdo totalmente. Supéralo. Bueno, Abascal se disfrazó de Cortés hace unos pocos días y se tomó una foto. Y esta gente dice que no vinieron a invadirnos, que vinieron a liberarnos de los terribles y bárbaros aztecas. ¿Ustedes desde allá cómo ven toda esta historia? Desde Mongolia. Desde Mongolia. Sí. De Mongolia, hombre, yo lo veo, es súper pesado, porque realmente el problema que hay, yo lo veo encima como argentino, que soy inmigrante, lo veo que hay un conflicto en España, y me pongo un poco serio, hay como una especie de conflicto en España que es el siguiente, que estuvo casi 50 años Franco reivindicando la bandera de nosotros hemos sido la avanzadilla de Occidente y de la civilización, que hemos ido a civilizar a los salvajes, ¿no? Y todo este discurso, claro, ha sido 50 años de eso. Y entonces, vigía de Occidente. No, sí, era... El vigía de claro, Occidente. Entonces, el vigía de Occidente, claro, era la cruzada cristiana contra los herejes y tal, ¿no? Pero después hay otro rollo también, y es que el rollo de, por ejemplo, la vuelta de Magallanes y Elcano, pues claro, fue la primera vuelta al mundo, el tema de, obviamente, a nivel imperios, el imperio español como imperio global, el primer imperio global, claro, los imperios se construyen matando, eso es así, no es como, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿no? Y entonces... Hay dos visiones. Está digamos, un sector conservador de la derecha, que es en plan de esto lo hicimos nosotros y esto es un orgullo patrio, que claro, el resto de España, que es más de izquierda, dice, uy, a mí no me mires, pero que por otro lado también incluso les avergüenza afrontar esa historia, como podrías afrontar la del Imperio Romano, sin ningún complejo, simplemente afrontarlo como parte de la historia, justamente por esa identificación tan fuerte que ha tenido el franquismo y la ultraderecha en reivindicar el Imperio Español, no como un hecho histórico, como las invasiones de Atila o el Imperio Romano, sino como lo que te digo, como una cruzada que sigue actualmente, ¿no? Entonces, claro, tú cuando quieres matizar sobre estos temas, es muy difícil hablar porque si, por ejemplo, yo digo a mí me encanta Magallanes y Elcano, acabo de hacer un cómic sobre la primera vuelta al mundo, claro, puedo quedar súper facha, y no es facha, digamos, hacer un cómic sobre eso. Entonces, estás todo el rato midiendo cómo... Entonces, es un tema que aquí en España es muy complejo, ¿eh? Sobre todo por eso, por el tema derecha-izquierda, ¿no? Y mucha gente de izquierda, perdón, y ya la dejo a Elena, que sí me echa como española a decir cosas más interesantes. También desde la propia izquierda les es como muy difícil, porque a mí me dijeron cuando llegué a España, le comenté a un amigo catalán, le comenté lo de, bueno, a mí como me gusta mucho el tema de la historia de Latinoamérica, hablando de la historia, y él me dice, pero qué españoles, a mí que me miras, que yo ni fui mi abuelo, habrá sido tu abuelo, que viene de ahí, te llama Ruiz de apellido, que yo he vivido toda la vida aquí, y encima Franco nos prohibió hablar y no sé qué, entonces yo dije, uy, vale, esto es como, claro, yo entiendo, hay una postura de unos de a mí que me miras, que yo no tengo nada que ver con eso, y los otros que levantan bandera, y yo creo que la posición real es, esto fue un fenómeno histórico, que hay que abordarlo con las luces, con las sombras, con todo lo bueno. Ahora decir que de aquí, digamos, se civilizó es cargarse, que esto es antropología y no es ideología, que los aztecas, los incas, los mayas eran civilizaciones. Entonces, claro, es complejo. Lo importante es que acá todos opinan, pero a nadie le interesa tampoco leer mucho lo que pasó, ¿eh? No digo aquí, digo en general, en la vida, en Argentina tampoco. Es que lo que acabas de decir es fundamental. Todo el mundo opina, pero muy pocos les gusta leer e informarse. Sí, Hay un error básico, como de fuente. Sí, de origen. Hay una falla de origen. ¿Y tú, Elena, qué opinas sobre este tema? Pues... Como generación joven, muy joven. Sí, que me lo repite a mí mucho, ¿eh? Sí. Cuéntanos. Yo, bueno, en línea con lo que opina Darío, creo que, o sea, intentar traer a este momento actual discursos que están basados en hechos históricos que acontecieron hace 500 años, me parece populista. Por parte de los que piden perdón y por atrocidades que sufrieron otros, y por parte de, como es el caso de lo que sucede aquí con la ultraderecha, de gente que se enorgullece por cosas que hicieron otros hace 500 años. O sea, ni uno lo padeció, ni otro lo ejecutó, y a mí siempre me ha parecido que la manera de afrontarlo es como un hecho histórico, desde el interés antropológico. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña,
a mí me gustaban mucho las historias de los navegantes, me gustaban mucho las historias de los exploradores. De pequeña yo ya me rechinaba un poco la terminología de conquistador, porque a mí, por otro lado, también yo tenía muchos libros sobre la civilización azteca, los mayas, los incas, Egipto al norte de África, y me resultaban interesantísimas. Entonces, lo mismo que yo me quedaba impresionada al leer sobre los desarrollos de navegación de los europeos, la aportación a la cartografía que tuvieron todas esas empresas, ¿no? El llevar la palabra escrita, yo flipaba con todas esas historias, pero luego leía lo que descubrieron al llegar allí, con todo lo que encontraron y las civilizaciones asentadas que estaban allí, con un desarrollo arquitectónico, del calendario, de las matemáticas, de la agricultura, de la ingeniería, ¿no? Construían embalses. O sea, eso me parecía magnífico y yo disfrutaba leyéndolo también. Entonces yo lo posicionaba en un momento histórico realmente interesante en el que sucedió aquello, en el que, por desgracia, la forma de comunicarnos y de avanzar era a través de la violencia, como sigue pasando ahora también, y desde luego que sentirse orgulloso de arrasar civilizaciones y culturas es de ser un necio, pero ese punto de encuentro a mí siempre me generó un interés brutal, pero por lo que es el enriquecimiento, ¿no?, común que pudo darse. Hay que contextualizar que cómo se llevaron a cabo y las formas evidentemente corresponden a esa época histórica, pero no es algo ni de lo que, desde luego, enorgullecerse ahora para hacer un discurso político, pero de lo que tampoco considero como andar, como un sentimiento como de vergüenza. Es que han pasado 500 años, es que nosotros hemos evolucionado, ¿no? Y no estamos en ese momento ni en ese punto, y la mayoría de veces no se hacen las cosas así, aunque otras veces se entra en Irak o en Afganistán como han entrado, que también manda cojones. Pero en general forma parte de la historia unos no han, y a no mí han me parece evolucionado maravilloso mucho, leerlo. ¿eh? A ver, mira, Hay algunos que no han dices, evolucionado efectivamente, tanto. Han pasado 500 años, pero la iglesia sigue siendo intocable en España y siguen teniendo un rey que es inviolable. Entonces, yo sí creo que el tema no está tan fuera de lugar, ¿eh? Y lo que sigue siendo vigente, a mi entender, son las lógicas imperiales en el planeta, ¿no? Y colonialistas. Y las lógicas colonialistas. Eso es lo que está en cuestión, entiendo yo. Los saqueos. Y yo eso no lo veo como algo populista, ¿eh? Yo lo veo como un tema de fondo, como un tema, además, que es necesario revisar. Sí, porque hay mentes en España que siguen siendo colonialistas y que siguen buscando. Sí, eso ¿no? es cierto. Yo no estoy en absoluto a favor de que, o sea, como bien decís, está claro, y lo que decía antes Darío, la derecha más reaccionaria y más extremista lo utiliza como con orgullo, y yo creo que es un discurso, ¿no? Ya habéis oído, pues, declaraciones de Isabel Díaz Ayuso o de Casado, que estuvo también en la convención con el expresidente de México, que le apoyaba, o Tony Cantó, como que nosotros llevamos la civilización, nosotros, o sea, basta, o sea, yo creo que es momento ya de decir basta ese tipo de discurso, ¿no? O sea, no pinta nada, o sea, lo único que haces es ofender a las personas que estamos aquí y que no nos consideramos que tengamos que enorgullecernos de eso, y a las personas que están allí, que son herederos de quienes padecieron aquello y que están intentando verlo desde un prisma de, como vosotros decís, de actualidad o de traerlo a este momento. O sea, ese tipo de discurso que tiene aquí la derecha, desde luego que a mí me parece intolerable, carca, viejuno y sin base. Lo que pasa es que quiero decir algo, yo que soy totalmente republicano, me pongo en la piel del rey Felipe, y también López Obrador lo metió en un problemón. Claro. Porque lo metió en una movida, porque el tipo, ahora que, claro, imagínate el rey Felipe VI, cuestionada la monarquía porque tiene que abdicar su padre por todos los casos de corrupción. Sí. Salen los Pandora, vamos, en todos los papers sale, ¿no? Los Pandora, todos los papers salen. Luego, es verdad que hay un desafecto cada vez mayor a la monarquía en España. Es decir, cada vez hay sectores que no tienen por qué, porque ahora ya no solo hay la izquierda que tiene desafecto a la monarquía, también hay un sector que es derecha liberal que tampoco ve que por qué le tenemos que pagar a digamos, ¿no? Y entonces, los que sí tienen seguro son los que son más conservadores, reaccionarios, que son promonárquicos. Y como gesto
el tipo quedaría de puta madre con Latinoamérica pidiendo perdón, pero quedaría como con una debilidad y como la institución para los que a él le interesa, que son los conservadores, quedaría como un blandengue, digamos, como Claro. un blandengue, que tiene que estar, y se quedaría sin el apoyo de uno de los sectores que sabe que lo apoyan. Entonces, claro. Es un problema interno para la Casa Real que alucinas, vamos. Entonces digo, Le caería el vaya, negocio. vaya, ¿dónde lo metió López Obrador? ¿Dónde? Vaya quilombo, vaya quilombo. Y luego el Pero Papa sí, yo ya, creo que- el Papa ya pidió El Papa sí perdón. pidió perdón. El Vaticano sí, sí pero lo hizo. el Papa yo lo entiendo más porque el Papa, y esto voy a ser muy cínico, Es porque paisano también soy tuyo. sentimental. Joder, sí, pero es Papa. Pero yo al Papa, mira, lo entiendo. Así como entiendo que Felipe VI diga, no, ni loco, porque es que me matan los monárquicos, que me matan los monárquicos y no tengo otro. El Papa entiendo que sí, porque el Papa está pasando una cosa, y es que lo que son las clases medias europeas, pues ya no van a misa. O sea, ya no van a misa ni ponen dinero en el cepillo. Y realmente el gran apoyo que tiene el cristianismo hoy en día, que suelen ser Latinoamérica o África, son países que fueron conquistados y colonizados. Y de hecho son cristianos por la colonización y la conquista, obviamente. Y entonces, si no hacen ciertos gestos, se le van las masas populares con el evangelismo. Con lo cual, entiendo que para el Papa sea mucho más rentable pedir ese perdón que a Felipe VI, por ejemplo. Órale. Sí, para el Papa es redituable, para Felipe Sí. VI no lo es. No, no lo es, no lo No, es. no, De hecho, no. al revés. Pues sí. No, total. Qué maravilla. Oigan, yo quiero saber más de la revista, porque ¿cuántos integrantes son? Es que sabes que a mí me fascina lo que estaban diciendo muy bien, lo estaba diciendo Elena, que son indispensables estos medios de comunicación independientes, combativos y sobre todo con el rollo de la risa. Son escuelas de nuevos talentos, me imagino que también Y en tienen gente España, que van y les tocan. en ¿sí? España como en México, hay una gran tradición de Sí, revistas. de tebeos, de ¿no? Les caricatura, dicen sátira. allá. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿cómo está la lógica esa? ¿Cuántos son? Hay muchas mujeres caricaturistas también allá en España. ¿No es así? Elena, te dejo. A Elena, mira. Bueno, pero Darío, a lo mejor, o sea, bueno, Bueno, es que, yo no soy caricaturista, yo me dedico a entornos digitales y a la redacción, Órale. pero yo no pinto, yo disfruto de las viñetas de mis compañeros. No, bueno, y escribís también, claro. Pero- Haces Sí, chistes también diariamente en redacto. las redes sociales sobre las noticias, que es más difícil porque no tenés casi tiempo. Es que ella es joven, Lo que- Darío. Ajá. Es eso, totalmente, sí. En lo que yo pienso una idea, hago un boceto, tardo como, yo qué sé, un día y ella mandó 70 chistes por Twitter. ¿No? Entonces, Oigan, pero hay una influencia, unos antecedentes. Ajá. Elena comentaba que ella creció leyendo revistas de humor. Supongo que entre ellos estaba El Jueves, La ¿no? Gallina. Es como que el referente más famoso tal vez, por lo menos en México, creo. Así es, por muchos años, ¿no? Sí hay esto, sí abrevan de esos ejemplos. salimos de ahí, de hecho yo estuve 12 años en El Jueves, Ujú. como Y yo colaborador. leía las viñetas cuando yo era niña, con 10 años, yo leía a Darío Danti y era Ya estamos, mi ya viñetista estamos. favorito del Jueves. Ya estamos, ¿ves? Ya estamos llamándonos viejos, Sí, como buena milenia. desde que era niña te admiraba. Fíjate. Yo también cuando era niño te admiraba mucho, Darío. Yo también, ¿eh? Dicen que Cristóbal Colón también. Bien. Me mandó un WhatsApp el otro día. Que todo... Santiago Abascal, no No sabes. creo que... No, bueno, la verdad que, te digo, con Mongolia en realidad yo creo que somos más, que parasitamos los nuevos talentos que a la inversa, pero porque ha cambiado tanto el mundo editorial que yo cuando me crié, yo empecé en Argentina y empecé en la revista Humor de la Argentina. Ujú. Y luego en el suplemento Sátira 12 de Página 12, que era el suplemento satírico. Ujú. Y entonces, claro, en esa época no había internet, nada. Tú llevabas tus dibujitos a la editorial, te lo miraban, este les gustaba, este no, veías los originales de los otros, te decía el jefe de redacción o el director de arte, te decía, está muy chiquito el bocadillo, el globito, es que esto va a salir mal cuando lo imprimamos. Entonces aprendías a que había que escribir más grande y tal. Ya. Y yo creo que sí que te ibas formando y ibas aprendiendo también de los demás. Pero es cierto que a partir de la generación de Internet, no existe no hay esa capacidad de aprender el oficio a nivel personal, digamos, en una redacción.
Entonces lo que se ha dado vuelta es que nosotros descubrimos en redes gente joven que ya es súper profesional porque publica en sus redes, algo que yo jamás haría. Yo primero publico en, yo qué sé, la revista y tal, y después en las redes. Y vamos descubriendo las nuevas generaciones a través de sus propias redes. Y sigue más a estas nuevas autoras caricaturistas que a nosotros como revista. O sea, hay algunas dibujantas que tienen 1 millón de seguidores y claro, y sabes, es como al revés, que vamos nosotros a buscarlas porque hemos visto lo que hacen, ¿no? Es como que ha cambiado el mundo editorial. Exactamente. Sí, nosotros hacemos más o menos ya lo mismo, así invitamos a Ana Karenina, así tenemos... ya se demostró que precisamente se cambió la cosa. Nosotros hacíamos exactamente lo mismo, lo de la carpeta, hace 30 años, 20 años. Total. Y no, ahora los chavos, las chavas tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, ahí demuestran su talento, constancia, disciplina, humor, que tienen claridad en lo que dicen, y órale, véngase para acá, ¿no? Y es fantástico, a mí me parece maravilloso. A mí también me encanta. Y Sí. sin embargo... Y Elena sabe de eso, además, porque está... Pero hay una cosa que me porque es de preocupa redes. dentro Sí. de todo esto, que es que finalmente toda redacción termina por configurar una suerte de inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, no... ¿Verdad? Y yo sí creo que es una de las cosas por las que tienen que atravesar los dibujantes y los escritores que se están formando. Los que entran por las redes. Los que entran por las llegan redes, por medio porque- de las redes Tal cual. no tienen Porque en las esa- redes tienes el contacto con el público y tal, pero no tienes un contacto tan constante con otros colegas que te puedan aconsejar, que te puedan decir que estás cometiendo un error grave con tal cosa, Y entonces sí, yo sí creo que no es fácil prescindir de las redacciones. Sí, Es que cierto. tú ya estás Totalmente viejito. de acuerdo, sí. Ustedes se reúnen, con todo el equipo, los colaboradores en algún lugar. Sí. En un lugar Teníamos- llamado Zoom. Zoom, llamado Zoom. No, nosotros teníamos... La realidad es que cuando empezamos, como Rapa también vivía en Madrid y Pera también vivía en Madrid, solíamos usar el jardín de la casa de Rapa, que aparte tenía una parrilla y hacía choripanes Uy, qué y delicia. asado. Y luego lo que pasó es que ellos se fueron a vivir a Cataluña, a la costa de Cataluña. Y entonces empezamos a hacer más esto a distancia, pero sí que teníamos esto que se llama ahora con estas palabras así en inglés, el coworking. Alquilábamos básicamente una oficina grande con más gente y entonces nos reuníamos ahí, y todo estaba buenísimo porque podíamos reunirnos ahí, no teníamos obligación ni de cumplir horario ni nada, íbamos cuando queríamos. Pero con la pandemia, claro, lo dejamos todo y recién ahora estamos viendo a ver cómo vamos a hacer, pero durante la pandemia nos hemos acostumbrado a vernos por Zoom, si no siempre nos veíamos. De hecho, cada mes igual tenemos una reunión presencial que comemos, cenamos, lo que haga falta, ¿no? Pero De por todos nosotros modos, tendría que ser semanal, no mensual, claro. Yo sí que estoy deseando que podamos tener un espacio físico, Yo como bien también. decís, porque la retroalimentación que hay y la creatividad que se genera y el aprendizaje que las nuevas generaciones extraemos de una crítica de la gente que tiene más experiencia, es que no es lo mismo que yo prepare un texto, se lo paso a Darío, a Edu, lo revisan, me dan el feedback, no sé qué, para mí es súper importante. Pero en el momento tú tienes una idea, te la tiran abajo, tienes que volver con otra. Esa retroalimentación es mucho más, es mayor, más rápida y yo creo que te enriquece más. O sea, yo estoy deseando que podamos volver a una redacción, pero a la de ya. Sí, yo también, ¿eh? Sí, yo también. ¿Quién aprende más, los viejos de los jóvenes o viceversa? Los jóvenes de los viejos. No, yo ahí no estoy. Muy sabio, tampoco. Sabía que iban a contestar eso. No, pero es verdad, ¿eh? Te juro que hay una cosa que es así. Es verdad que nosotros hacíamos chistes también yo empecé en el 1990 justo a publicar en la revista Humor. En los 90, en el 2000, hacíamos chistes y no nos dábamos cuenta que éramos casi todos hombres en las redacciones, casi todos los humoristas gráficos éramos hombres y nosotros imaginábamos a nuestro público como hombres, con lo cual teníamos todos unos códigos y un montón de cosas que si no fuera por la gente joven y que ahora sí que de verdad hay como bastante igualdad ahí, porque se lo han tomado las mujeres, ¿eh? No porque nosotros hayamos hecho nada, digamos. Pero ahora que sí que hay más igualdad, y en una época era muy difícil encontrar humoristas gráficas mujeres, y ahora ves un montón y son buenísimas. Y claro, obviamente tienen códigos nuevos por ser jóvenes, tienen un mundo que contar diferente al de los hombres que venimos contándolo hace 10 millones de años más o menos, ¿no? Entonces yo creo que aprendo un montón de eso. De hecho, yo a veces digo una barbaridad y ahora estoy aprendiendo a cómo decir una barbaridad, pero que sea contextualizada ideológicamente por una generación
que por ahí no lo vería igual si no lo contextualizo. Es decir, no me reprimo el chiste, pero aprendo que también hay otros códigos Claro. y aprendo, ¿no? Vaya lección, sí es cierto. Elena y los jóvenes que aprenden de los ancianos como Darío. Es posible que se haya ofendido. Yo sí creo que, o sea, bueno, la retroalimentación es desde luego necesaria e interesante. O sea, yo siempre pensaré que a mí me gusta hacerme mayor y me gusta crecer y me gusta ver cómo evoluciono y cómo cambia mi mentalidad y cómo cambia mi manera de trabajar. Y yo aprendo muchísimo o sea, me sorprendo mucho tengo 32 años, charlar con alguien que tiene 18 y que tiene unas inquietudes, una cultura o que es mucho más letrado de lo que yo era con su edad y eso me impresiona, pero luego hablar con una persona que me saca 15 años, o sea, no te hablo de gente que me saque 40, alguien que me puede sacar 15 años, que es que me lleva 15 años de adelanto, también me parece interesantísimo y aprendo una barbaridad. Entonces yo estoy muy abierta a aprender de las experiencias de los demás en general. Entonces, Pues la gente que ha vivido más tiene más. Iba a decir, por experiencia personal, ten cuidado con el tomate y la carne, que yo tuve cólicos nefríticos. Eso es algo que te quiero transmitir desde mi generación. Cuidado con el ácido úrico, que es complicado. Y hablamos de esto, que yo también como tomate todos los días. Uy, Lamentablemente en México no se puede comprar la revista impresa, pero podemos visitarla digitalmente, ¿no es así? ¿Cuál Sí, es, sí, cuál sí. es la dirección? ¿Cómo Ándale. concentrar? Las Las redes, todos sus... Cuéntenos. Muy bien, pues nosotros estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos podéis encontrar como Revista Mongolia. También en nuestra página web, en revistamongolia.com. Y ahí es donde volcamos un poco, pues un poquito el contenido de la revista, la actualidad, nuestros vídeos y noticias. Y ahí también se puede acceder a nuestra tienda, donde está toda la hemeroteca, donde se puede adquirir libros, los números físicos para que lleguen a casa, y en caso de que se quiera leer la revista en formato digital, pues también tenemos las aplicaciones para Google y para iPhone, y ahí se pueden descargar las revistas de forma digital también. Salimos todos los meses, el primer viernes de cada mes. Porque también tienen una editorial, editan libros de los mismos fundadores, colaboradores de Mongolia. Sí, es eso, sí. Era bueno, lo acabo de decir. Los libros de los colaboradores, de los que hacemos Mongolia, sí. Ujú. Pero no solo de los 4, 5, 6, bueno, 6, yo digo 4 o 5 y ya somos como 12, pero como no tenemos redacción, los tengo que contar. Pero digo, de nosotros y de colaboradores, pero hemos empezado esto hace relativamente poco. Poco no, me refiero, venimos hace 9 años y el primero por ahí lo sacamos a los 3 años, que era un especial sobre la historia del siglo XX. Otro que era sobre la religión, que se llamó La Biblia Negra. Pero eso nos lo sacó una editorial. Y nosotros empezamos a sacar también con crowdfunding de libros, y nuestra idea es intentar sacar hasta 3 libros por año y ojalá más, sobre recopilación de viñetas de esta colaboradora o de este colaborador, columnas, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Darío, ¿y los shows que haces con Edu los suben a Sí. YouTube? ¿Están por ahí colgados? O, No, sé que lo tenemos prohibido, a propósito. Ah, ok. Porque Para que no... Para que no los demanden. te lo juro de verdad. Te lo juro de verdad, porque como vamos con guión, pero vamos por libre también. Entonces, claro, nos venimos arriba y decimos muchas cosas que son enjuiciables. Entonces, entonces un abogado nos había recomendado que pongamos ese cartel de queda prohibida la grabación y tal. Y decía, no es porque no te vayan a grabar, es porque después no lo pueden presentar como prueba. Entonces, Claro, madre. no lo grabamos ni lo subimos a YouTube, y también creo que ese es el morbo, ¿no? Que la gente venga a ver algo que parece... Mirá cómo ha cambiado el mundo, que antes para vivir el peligro tenías que ser un guerrillero anticapitalista clandestino. Ahora con ir a un show de humor ya vivís el peligro. Vivís como una cosa clandestina, súper peligrosa. Qué bárbaros. No, pues me gustaría mucho verlos, la verdad, algún día, y vamos a hacer lo posible por Tienen que contar con venir su... y nosotros... Sí. Total. Y hay que nosotros hacer, les podemos robar la idea del hay que hacer programa. intercambios en las revistas, Vamos a ¿no? mandarles un paquete, una Sí. dotación completa ahí para que, Y las playeras que estas Mongolia esta me la- publique en el Chamuco, que el Chamuco publique en Exacto. Mongolia. Hay que llegar Oye, a un estaría fantástico acuerdo cruzar ahí. colaboraciones.
Pero me dejan robarles la idea del programa porque me encanta, ¿eh? Estaría Todo, increíble. le robamos el programa. No, llévate a Rapé si quieres. Y se entrena Rapa. Sí. Que me encanta todo, ¿eh? Todo el concepto, la escenografía, todo de puta madre, está buenísimo. Pero vamos a robar, esto ya fusilamiento. Venga, estaría poca madre, estaría chingón. Pues la verdad. El que avisa no engaña. ¿Cómo Oye, es? y cuando No, lo claro, hagas, claro. cuando lo Sí. hagan, por favor, hagamos otro traslape de Sí. universos paralelos, es que es necesario. Sí, es verdad, tenemos que cerrar la teoría, claro. Claro. Es un programa con ustedes. Tenemos que ver si al cruzarse realmente estos universos se puede ver qué producir realmente un choque No. interplanetario. Es decir, yo creo que sí se Ahora puede sí va a lograr. reventar el Popocatépetl Sí, y nos claro. vamos a hacer popó todos aquí. ¿no? La del revista mundo. definitiva, la mega sátira ya. Claro, y aparte, imagínense qué gran, por fin lo que no consiguió López Obrador, lo conseguimos nosotros, la hermandad de España y México con una revista. Claro, hombre. A huevo. Por algo se empieza. Pues muchas Claro. gracias, Elena, muchas gracias, Darío. En ustedes. verdad fue un A placer vosotros. charlar con ustedes. Nos divertimos mucho, espero que nuestra gente Nosotros también. Allá les pasaremos las ligas y todo este rollo, los detalles, ¿va? Y le Pero, vamos a pasar este Perfecto. programa a un grupo de científicos que está en la UNAM para que realmente lo analice y vea qué efectos ha tenido. Venga. Dale, pero Bueno, va a seguir estos universos paralelos. Perfecto. Chamuco, Mongolia. Perfecto, pues Bueno. muchas gracias, señoras y señores. Ya sabe, Hasta este programa pronto. quedó chingón. Gracias, Elena, gracias, Darío. Saludos a la flota, a todos los de Mongolia. Y también ustedes, señores y señores, sígase cuidando y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Adiós. Bye.